pues bueno, oficialmente ya tengo 25 años. Pues sí, acabo de cumplir 25 años y quería hacer un vídeo un poco a modo de cápsula del tiempo para verlo dentro de unos años y ver en la situación en la que estoy, ver qué cosas me gustaría cambiar de aquí a unos años y ver si se ha cumplido. Muchas personas ahora al cumplir 25 me han dicho te vas a cagar, lo que te viene ahora por delante va a empezar a acelerar la vida, los 30 están aquí, y la verdad es que ciertamente a mí siempre me ha dado un poco de pudor el cumplir años. No sé si es un poco Peter Panesco lo que estoy diciendo, que Peter Panesco la verdad que me lo acabo de inventar, pero sí que esta vez ha cambiado algo en mí. Llevo unos meses pensándolo y no es que 25 sea una edad súper clave como por ejemplo 30, pero sí que he convertido ese pequeño miedo, esa cosa de envejecer, en motivación y gasolina para lo que está por venir. Bueno, una de las reflexiones que tenía para este vídeo y que llevo dándole vueltas bastantes días, incluso meses diría, es ¿por qué 25? ¿No? ¿Por qué ahora me ha dado como este clic en la cabeza? Y es que parece una tontería, pero es como la típica edad que cuando dices de pequeño que vas a alcanzar, que son los 100, pues hice un pequeño cálculo bastante tonto en mi cabeza que fue 100 25 es un cuarto, llevo prácticamente un cuarto, si no más. Imagina que llego a 80 años, pues a los 20 ya ha sido el cuarto. Entonces, como en un hipotético caso que todo fuera genial y no me muero antes, llevo un cuarto de vida vivo. Y la cosa es que me dio bastante ansiedad pensar todas las cosas que ya he hecho a lo largo de mi vida y las muchas tantas que no he hecho y que son totalmente distintas. Ciertamente, en lo que es a lo largo de mi vida, pues siento que ya he hecho muchas cosas. Pude terminar una carrera, hice un máster, llevo 5 años de relación con mi pareja, conservo pocos, pero conservo a buenos amigos todavía a mi lado y no sé, siento que he hecho como ya muchas cosas y que sí, todavía en la vida me queda un montón, pero también en lo musical. Esto se me marca del sol, hace muchísimo sol. He hecho de todo, hago un pequeño repaso, por ejemplo, de los últimos 5 años y he sacado música en los sellos más grandes que siempre he querido sacar. He acumulado millones de visitas, he colaborado con gente que nunca pensaba que iba a colaborar y que de hecho ahora mismo lo estoy haciendo con gente que ya lo veréis. He conocido probablemente a gente que tampoco me imaginaba, gente muy importante, influencers, a muchos artistas que para mí siempre han sido referentes o que me han gustado bastante, grandes amistades a raíz de la música con productores y DJs, incluso yo que sé, he hecho música para juegos, para YouTube Rewind hispano muchos años y la pregunta que se me vino a la cabeza es ¿y ahora qué? Porque claro, he hecho tantas cosas que ¿ahora qué más hago? ¿Sabes? Sobre todo en este ámbito, en lo de la música. Si a esto le sumamos que normalmente yo en mi cumpleaños suele ser un día bastante triste, no sé por qué, no me preguntéis, da igual cómo sea el día, pero justo el día de mi cumpleaños lo suelo pasar un poco nostálgico, no me suele ser un día súper agradable. Un cúmulo de cosas que han hecho un poco que reflexione más de la cuenta. Así que decidí hacer cambios. Así que era unos 4 meses más o menos, ya estuve con esta reflexión, ya estuve pensando en el tema y demás. Y lo cierto es que ya empecé a tomar medidas. En cuanto a lo personal, llevo unos 17 kilos perdidos, empecé hace 4 meses a cuidarme, he cambiado un poco la dieta y demás. Y de hecho llevo unos 4 meses sin beber alcohol, que también está muy bien. Estoy cansado, jefe. Y todo esto, os digo, surge porque esta misma reflexión de, oye, que llevo un cuarto de vida y demás, me surgió hace unos 4 meses. Un día me acosté a dormir y dije, ¿y si me muero? ¿Sabes? En plan, típico pensamiento. Es una cosa que a lo mejor pues diréis, es muy poco sano pensar esas cosas, lo que sea, ya. Pero si me ha motivado para hacer algo bueno, lo veo bastante bien. Espero que se escuche bien porque la verdad es que hay bastante viento. De hecho hay bastante arena volando, creo que vamos a cambiar de plano. Así que ya os digo, he estado poniéndome un poquito en forma. Oh, avispas, oh fuck. Así que ya os digo, he estado un poco poniéndome en forma, haciendo lo que cualquier persona hace, andar un poco, una dieta, me estoy cocinando mucho últimamente, porque la verdad es que la cocina me gusta bastante. Y son cosas que de aquí a 5 años pues me gustaría ver cómo he progresado, ya que llevo bastante buenos resultados en poco tiempo y espero no dejarlo. Y son cosas que, bueno, pues que si igual no hubiera cumplido esta edad o no tuviera esta reflexión, pues no habría hecho, así que mola. Pues no, todavía la verdad es que no hemos encontrado, estamos esperando a ahorrar un poquillo. Vale, es que nos ha salido una en 170.000, 2 habitaciones. Hasta luego. Hasta luego. Pues cosas de adultos, justo, vamos, estoy grabando este vídeo. ¡Yeah! Justo estoy grabando el vídeo este de hacerme mayor y justo me están llamando a inmobiliario. O sea, 170.000 euros, 2 habitaciones, señores. ¿Nos estamos volviendo locos? Bueno, pues continuando con lo que estaba hablando de precisamente de mi vida y lo personal y demás. De aquí a 5 años, pues me gustaría verme, por ejemplo, pues precisamente con una casa, aunque como está el país, como están las cosas, cada vez más difícil, en fin, así que nada, eso es lo personal. Ahora, en lo artístico, la verdad es que esto ha sido también un punto de reflexión que junto con el vídeo anterior en el que os hablaba un poco de mi situación actual y demás, pues ha servido un poco también para darme cuenta de que claro, ya he hecho tantas cosas como os comentaba y es ¿qué puedo hacer ahora? Así que os voy a presentar
mi próxima locura. Os vengo a hablar de mi sello discográfico, y es que tras mucho pensar, mucho hablar con mi manager, se nos ocurrió la idea de montar nuestro propio sello. Vale, he tenido que quitar la cámara de donde estaba porque se estaba calentando y es que hace muchísimo sol. Madre mía, espérate, voy a ponerle el aire un poco apuntando a ella. Pero bueno, lo que estaba contando. Decidimos montar nuestro propio sello, se llama High Ground. Es un sello en general de bass. Significa que por ahí vamos a sacar breakbeat, drum and bass, dubstep, 140, garaje, todo lo que lleve bass o sea relacionado con el bass, música así un poco más moderna. Pues la vamos a sacar por ahí. Estoy deseando enseñaros ya la primera referencia, tengo muchísimas ganas. Y nada, la verdad es que me motiva bastante, tengo muchas ganas de empezar. Y si estáis viendo esto y hacéis música bass de cualquier tipo, me gustaría que me escribierais por privado o donde sea y decirme, tío, pues me gusta la idea, queremos darle caña, enviarte tal, bien recibido, ¿vale? Hablando de más cosas así, también me hace ilusión volver a hacer directos. Como sabéis, ya en su época hacía directos en Twitch, desde bastante temprano diría, y me gustaría retomarlo, pero esta vez creo, no estoy seguro, me gustaría escuchar vuestra opinión de que lo voy a hacer en Kick. Así que eso, es probable que volvamos a los streaming, es probable que lo hagamos en Kick, así que bueno. También quería comentaros que con todo el tema del sello y demás me estoy poniendo muy al día con tema marketing digital, muy al día aprendiendo un montón de cosas sobre cómo llevar un sello y demás. Y si os gustaría que hiciéramos una serie o que os contara paso a paso pues cosas de la industria o que hablemos más de sellos, pues dejadme en los comentarios porque también podemos darle caña a eso aquí en este canal. Así que en general con la música no me voy a rayar. De aquí a 5 años me gustaría, pues por ejemplo, algún día haber sacado un Monstercat, es una meta que siempre he tenido. Y nada, en general sacar la música que me gusta. Yo creo que si de aquí a 5 años estoy prácticamente igual, pero he sacado un buen catálogo que me gusta y que de verdad me motiva y me ha gustado, para mí ya es genial. Así que nada, esto lo estoy grabando un 31 de julio, ya han pasado 2 días. Como os comentaba, el propio día de mi cumpleaños pues suele ser un poquito más nostálgico para mí. Luego estos días estoy aprovechando pues para quedar con algunos colegas, reunirnos y demás. Y el sábado, dentro de 2 días, pues lo celebraré ya más con mis amigos y demás. Y bueno, es posible que os grabe algunas cosillas porque decidí hacer un pequeño juego para las personas que vengan a mi cumpleaños y demás. Una pequeña gincana con pruebas y demás. No sé si llegaré a poner clips enteros o lo que sea, o simplemente lo estaré dejando de fondo. Pero bueno, al final, el día de mi cumpleaños, como os decía, suele ser más nostálgico, pero el día que lo celebro con mis amigos, pues suele ser un poco más locura, ¿no? O suele ser más divertido. Pero bueno, me gustan las dos cosas, me gusta el agridulce. Bueno, y ya como reflexión final, pues hablar de que efectivamente estos 25 años se me han pasado bastante rápido, pero que si me pongo a pensar en todas estas cosas que he hecho, todo lo que he vivido y demás, pues sí que incluso hay cosas que se me habían olvidado, cosas que dices tú, ¿cómo se te puede haber olvidado conocer a X personas? Pues se me había olvidado completamente hasta que empecé a repasar para este vídeo. Y nada, deciros que la vida pasa relativamente rápido, que tenemos que vivirla y depende de nosotros darle una dirección. Y yo he elegido esta, he elegido la dirección de cuidarme, de pensar un poco más en mí, en mi futuro, y creo que a poco que estoy haciendo ya me está funcionando, me veo mucho mejor. Creo que tengo que hacer lo que me gusta siempre, tengo que intentar avanzar en lo musical, ya no solo en la vida, y seguir con Vicen de esta forma, retomar estas ganas de producir y fundar este sello que me hace bastante ilusión. Creo que me va a dar la gasolina que me hace falta. Sé que va a ser duro, sé que me queda un gran camino, pero estoy bastante orgulloso del que estoy tomando y me gustaría que vosotros me acompañarais, ya que, como os comenté en el vídeo anterior, este canal lo voy a continuar, no se va a quedar aquí en la estacada, y quiero hacer contenido de todo, más personal, como estáis viendo, más cosas sobre mí. Y nada, quiero que este vídeo sea una cápsula del tiempo para verlo, por ejemplo, dentro de 5 años y ver qué ha pasado, qué no ha pasado y demás. Y comentadme cómo habéis vivido vosotros, por ejemplo, esa etapa entre los 25 y los 30, cuáles son vuestras experiencias, si por ejemplo ya la habéis vivido. Si dejáis un pulgarcito así para arriba, pues se agradece un montón porque YouTube recomienda mejor los vídeos. Y nada, esto es todo. Nos vemos, señores. ¡Chupa! Y bueno, gran parte de esta idea, de este vídeo, es un poco como las cápsulas del tiempo. Es un poco tener como una imagen ahora mismo de cómo estoy, cómo me va la vida, con justo 25 años recién cumplidos. Y no sé, mirarlo por ejemplo dentro de 5 años, cuando tenga 30, y mirar cómo es mi vida. ¿Espero que mi vida sea muy distinta? Pues no mucho, no penséis que yo pienso en plan que voy a tener una vida súper exitosa, con 30 años voy a estar viviendo de la música súper loco, no. Honestamente no lo creo, creo que voy a seguir siendo pues lo que soy, informático. Creo que la música lo voy a tener en un segundo plano, aunque para mí sea
de lo más importante de mi vida. Pero bueno, a lo mejor me veo pues ya a lo mejor con algún hijo, o casado mínimamente seguro. O sea, al menos tengo esa intención. Espero que con casa, si este país lo permite y nos ahoga aún más a los jóvenes. Pero eso, me veo prácticamente igual, pero con más responsabilidades y a lo mejor pues sí, a lo mejor habremos crecido un poquillo. Pero bueno, yo desde luego voy a seguir trabajando duro. Y también en lo personal, pues me gustaría pues que con 30 años no me haya descuidado la salud, que vaya todo bien de salud y demás. Y muy probablemente pues habrá habido muchos cambios, personas que ya no estarán y cosas así, pero bueno, eso creo que al final es el proceso de la vida y es lo que hay. Así que eso es un poco la idea de este vídeo, ¿no? Que yo lo vea dentro de unos años y diga, mira cómo pensaba yo, qué chico era, o cualquier cosa así. Porque siempre pasa, me pasa hasta con reflexiones de un año para otro. Así que eso, en gran parte este vídeo es un poco eso.